Lo dijo en la primera hora. 8:33 de la mañana, seguimos aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Como siempre, agradecidos por vuestra sintonía, por vuestra preferencia a este espacio de noticias. Más adelante, entiendo, ya lo tendremos Andrés Benavides Ponce para los deportes. Antes, vamos a promover un diálogo periodístico a esta hora con Guillermina Cruz, quien nos atiende telemáticamente desde la región amazónica. Ella en su momento fue legisladora de la República y ahora mismo le hemos invitado para que comparte nuestro espacio en su condición de integrante y vocera de la Red de Mujeres Amazónicas. Guillermina, ¿cómo está usted? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio. Un gusto estar en esta prestigiosa emisora y un saludo especial pues al pueblo ecuatoriano y de manera preferente a la región amazónica a la cual me pertenezco, y qué bueno tener la oportunidad de dialogar con ustedes. Gracias a usted por atendernos. A ver, la idea de este diálogo con Guillermina Cruz es hablar sobre la violencia de género, expresar en algunas estadísticas que se sienten con muchísima fuerza en la región amazónica. ¿Qué está pasando en la Amazonía, Guillermina? Bueno, realmente preocupadas. Una buena cantidad de mujeres de la región amazónica de la sociedad civil nos hemos reunido de todas las 6 provincias amazónicas, preocupadas de un alto índice estadístico frente a nivel nacional. Supera el índice nacional la violencia de género en la Amazonía. Supera el índice a nivel nacional el femicidio en la Amazonía. Lo que sí nos preocupa, de hecho, es el número poblacional, pero nos preocupa muchísimo qué pasó. ¿Qué pasó con la Amazonía? ¿O falló el sistema educativo? ¿Falló el sistema de salud? ¿Fallaron los gobiernos seccionales? Y de hecho falló el gobierno central, porque definitivamente no ha existido recursos para trabajar en prevención de violencia en los sectores tanto urbanos y rurales y urbanos marginales. No ha habido ese compromiso de apoyo hacia las familias, y eso nos ha preocupado a mujeres profesionales y no profesionales, reunirnos para luchar contra esta pandemia que ahora le llamamos nosotros la violencia, porque la pandemia del virus generó más violencia en vez de generar un concepto de qué pasó con la humanidad. Se generó tanta violencia que hasta los jóvenes y adolescentes en la Amazonía se han conformado en grupos de pandillas que están causando problemas también a la sociedad. Entonces yo creo que la sociedad civil, en este caso nosotros las mujeres, estamos preocupadísimas y hemos presentado un preproyecto de ley a la Asamblea Nacional, aprovechando de que 2 asambleístas de la región amazónica, entre ellos la abogada Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, y el ingeniero Hacho de la provincia de Pastaza, presentaron reformas a la ley de circunscripción territorial amazónica. La Red de Mujeres presentamos un preproyecto de ley a la Comisión de Biodiversidad, donde se está tratando las reformas a la ley de la circunscripción territorial amazónica, para que se incluya propuestas inherentes al cumplimiento constitucional, porque el asambleísta tiene obligatoriedad de cumplir con lo que le determina la Constitución del Estado, y ninguna ley puede estar exenta de derechos contra violencia y tanta infamia que se ve en la sociedad ecuatoriana, cómo ha resurgido la violencia en el Ecuador. Pero nosotros estamos preocupadísimas por la Amazonía ecuatoriana, y por lo tanto hemos propuesto a la Asamblea Nacional, en este caso a la Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Washington Varela, que es de la provincia de Napo, y que están varios asambleístas amazónicos en la mesa. Hoy justamente 8:30 de la mañana están reunidas mis compañeras ya con todos los asambleístas amazónicos para dilucidar los artículos pertinentes en que varias instituciones del Estado, entre ellos los asambleístas, agrupaciones sociales, gobiernos seccionales, han presentado sus reformas, y desde luego la Red de Mujeres Amazónicas
lideradas por Auxilio Vera, que es una concejala de la provincia de Morona, Santiago, del Cantón Santiago, lideradas también por Rocío Rosero, que es la presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres, y nosotras las mujeres profesionales de esas autoridades, que estamos en una lucha frontal y pidiendo a la Asamblea de que no cierren las puertas ante un problema grave que no han solucionado los gobiernos locales, porque si hacemos una fiscalización del 10% del artículo 35 que determina la Constitución del Estado, solamente para personas vulnerables, si nosotros hacemos una fiscalización a los gobiernos seccionales, ¿será que ocuparon el 10% de su presupuesto en personas vulnerables? ¿En personas que debieron haber cumplido? Yo creo que a veces no cumplen ni el 1%. La Red de Mujeres Amazónicas está solicitando a la Mesa de Biodiversidad ubicar en el Fondo de Desarrollo, porque hay dos fondos en nuestra ley de la circunscripción territorial, en el Fondo de Desarrollo el 10% para que los mismos gobiernos seccionales ubiquen los fondos para protección y para prevención. ¿Cómo vamos a prevenir? Mediante proyectos de desarrollo que ayuden económicamente a las mujeres a crear emprendimientos, a generar empleo, a generar recursos, de tal manera que no estén supeditadas a que mi esposo, mi compañero, mi amigo de vida sea quien me mantenga. De ahí que se genera el problema de la violencia intrafamiliar y la violencia social contra las mujeres, contra niñas y adolescentes. Pero Guillermina, yo le pregunto a usted, se supone que desde el 25 de noviembre del 2017 fue aprobada una ley para la erradicación de la violencia contra la mujer. O sea, el marco jurídico ya está. Lo que hay que hacer es aplicarlo. Sí. El marco jurídico está, y estando un marco jurídico en la ley de la circunscripción territorial amazónica, no consta absolutamente. Quizá yo también fui parte de la iniciación de la ley con los prefectos de ese entonces, pero cuando se aprobó la ley en el año 2018, se dejaron de lado estas brechas de desigualdad. No existe en la ley y por lo tanto es importante que se cumpla lo que dice la Constitución del Estado y pedir tanto en los dos fondos. En el fondo común estamos pidiendo que el 15% vaya para trabajar en derecho contra las desigualdades, contra la violencia para niñas, adolescentes. Es un alto índice. Mire que de 10 niñas, las 7 son violadas. Estadísticamente hablando, las 7 son violadas y las 7 niñas abortan. Hay niñas que tienen embarazos de 10 años de edad. Estadística de la Amazonía. Es un horror que nosotros como padres de familia, como madres de familia, como familias ecuatorianas, tenemos que ponernos a pensar qué estamos haciendo con nuestras hijas. Es un problema, no es que tiene que venir a decirnos que es un problema cultural. Muchas veces nos responden en las comunidades rurales. No, la inmoralidad, la falta de respeto a las niñas, a los niños, adolescentes, eso no significa culturalidad, pues. Eso es porque quiero hacer lo que yo quiero y pienso que puedo hacer lo que me da la gana con las niñas y las adolescentes. Y por lo tanto yo creo que debe haber una relación directa con gobiernos seccionales, sistema de justicia, y eso, la red de mujeres, vamos a ser unas veedoras permanentes, porque no estamos reunidas solamente para que se nos apruebe y que nos apruebe. Y queremos que los asambleístas amazónicos den una respuesta a la realidad amazónica y miren a la sociedad civil, porque están pensando solamente cuánto invierto en obra pública, como hacen los gobiernos seccionales, cuánto invierto en la casa comunitaria, en la cancha cubierta, en el parque, qué ha pasado con la gente, cómo hemos trabajado para las familias. La sociedad es la que va a ser parte de ese conglomerado y de lo que nosotros estamos haciendo en obra pública. ¿Quién la va a ocupar? Son las familias. Y si no queremos ciudades con una cantidad y con problemas sociales muy graves, entonces que se dediquen los gobiernos seccionales a trabajar con las familias,
una ciudad que trabaja con familias es una ciudad feliz, es una ciudad con progreso. Y por lo tanto yo creo que debe generar los gobiernos seccionales. El gobierno nacional hoy cierra las puertas a las casas de acogida para las madres violentadas, para los niños que quedan huérfanos. ¿Dónde irán esos niños huérfanos, esas madres violentadas? ¿Quién les va a acoger? Cuando el gobierno nacional dice se cierra. Esa es una irresponsabilidad social. Pero en el tema de las casas de acogida esta semana, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, ha negado que eso vaya a ocurrir y ha señalado que hay presupuesto asegurado por lo menos para el primer trimestre de este año, Guillermina. Bueno, ha habido tantas voces de la sociedad civil pidiendo de que no se cierre, y justamente la Secretaría de Derechos Humanos fue la que pidió que la sociedad civil seamos las que pidamos al Estado a que se ubique el presupuesto, porque mire, se paga tanto para deuda externa y se pone el 1% para violencia, el 1% del presupuesto para violencia. Eso es una barbaridad. ¿Qué estamos haciendo con las familias ecuatorianas? Y por lo tanto yo creo que también la ministra de Educación, ¿qué es lo que ha generado la ministra de Educación para recuperar el problema de violencia en las familias? Cuando tuvimos cerca de 2 años de encierro de nuestros hijos con un problema psicológico grave y en muchas familias con el agresor adentro, ¿qué pasó? La ministra de Educación ha regenerado las propuestas de educación para nuestros niños, y especialmente en la Amazonía. ¿Qué ha generado el Ministerio de Educación? Cuando la Amazonía ecuatoriana no tiene red de internet para las comunidades rurales. ¿Y qué ha generado el Ministerio de Educación? ¿Qué propuesta tiene nueva? Cuando nuevamente comenzamos con el mismo pensum de estudios, con la misma forma de hacer educación. Entonces yo creo que para la región amazónica nos debe la señora ministra de Educación, nos debe el Ministerio de Educación. ¿Qué están haciendo nuestros niños? ¿Cree usted que los niños rurales habrán aprendido algo? Cuando no tienen internet y con un celular, quizá que tengan sus padres, educan 4 y 5 hijos. ¿Cómo pueden diversificar la educación de diversos niveles de estudio con un celular en una casa? Y si es que pueden tener el internet, eso es un problema grave. Y eso es lo que el Ministerio de Educación tiene, una deuda social grave con la Amazonía. Y teniendo una ley especial, como es la Ley Especial de Circunscripción Territorial Amazónica, debemos hacer respetar los derechos de los amazónicos que determina la ley, pero a través de las distintas secretarías de Estado. ¿Qué ha pasado con las secretarías de Estado? Y entonces la pandemia nos ha enseñado a que la vida se transformó y que tiene que transformarse, pero ahora nosotros les dejamos como ley, como obligatoriedad a los asambleístas de la República el apoyo hacia la sociedad civil, el apoyo a las familias, y queremos ver en la mesa de biodiversidad de manera preferente si es que realmente la propuesta de las mujeres amazónicas ha hecho eco y va a ser determinante en los artículos de ley, o les importa lo que significan las familias ecuatorianas, las familias amazónicas, y en donde la Amazonía ecuatoriana es la que genera toda la riqueza del Estado. ¿Qué es lo que regresa? Por lo menos dennos paz, pues. Aquí, por ejemplo, presupuesto para que trabajen. Claro, aquí, por ejemplo, yo tengo unos mensajes que me envía una oyente, Tamara Hidrobo, que también es activista, feminista, y señala, por ejemplo, al escuchar esta entrevista uno se da cuenta que la Amazonía es otro universo, otras lógicas. Con esto además que nos cita Guillermina de lo que está pasando allá en la región amazónica, y además añade algo que le quiero compartir. Dice: la violencia no se erradica dando a las mujeres emprendimientos, sino van de la mano con procesos de atención estructural como educación, información, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre esta reflexión que acabo de recibir, Guillermina? De hecho, la educación es parte fundamental para el cambio conductual, porque si nosotros transformamos la mente de las personas, porque ¿qué está dentro del ser humano? Lo que yo pienso. Entonces hay que dar educación mental, neurológica a la sociedad, formar a los médicos, a los maestros en educación mental y neurológica para transformar la mente del ser humano,
de tal manera que pueda actuar de manera diferente. Eso es fundamental. Y justamente Guillermina Cruz está coordinando con el doctor Marcelo Cruz, que es mi primo, es un científico neurólogo, que va a implementar en la provincia de Napo un centro especializado sobre salud mental y neurológica para ayudarnos. Y vamos a hacer una red con el doctor Marcelo Cruz, científico en neurología, igual que el doctor Iván Cruz, que son dos científicos aquí en el Ecuador, y Marcelo Cruz, que ha sido reconocido a nivel internacional, para que este sentido de cómo nosotros vamos a trabajar con la mente y la neurología acá en la provincia de Napo, para hacer que todas las 6 provincias amazónicas, a través de la red, apoyemos para el cambio conductual de la gente. La educación es fundamental, pues. La educación es parte fundamental. Por eso le estoy incriminando, quizá, como educadora, porque soy educadora. ¿Qué le digo a la ministra de Educación? ¿Cuál es el cambio, cuál es el vuelco que ha dado en los planes y programas de estudio hacia la educación ecuatoriana? O nos vuelven con los libritos, con los mismos contenidos. ¿Y qué pasó entonces en la Amazonía? Y eso sí, el gobierno nacional tiene que darnos respuesta a qué problemas van a tener. ¿Les van a dar tablets a nuestros niños? Oye, ¿a quién le da con sus alcaldes tablets a los niños, a los mejores estudiantes? ¿Aquí a cuál niño le han dado? A los niños que no tienen internet. ¿Nos van a poner internet en los sectores rurales para que los niños se eduquen realmente? ¿O solamente son los conejos de India que nosotros aquí en la Amazonía tenemos que aprender lo que investigaron en la costa, en la sierra, y la Amazonía ecuatoriana tiene que hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, no es que somos un mundo aparte, somos una totalidad del Estado ecuatoriano, y quienes damos la renta del Estado, y quienes damos toda la economía del Estado. Y por lo tanto, yo me siento orgullosa de ser parte de la red de mujeres amazónicas, sin ser autoridad local, sin estar ganando un sueldo del Estado, porque yo estoy trabajando. Estamos dando nuestro tiempo, nuestros recursos, porque creemos en la sociedad civil, y porque creemos que la sociedad civil debe representar y debe siempre ser veedora de los actos del Estado ecuatoriano en sus distintos niveles, para que las familias ecuatorianas tengan un nivel de vida ser más asertivos en la gobernabilidad, y que la paz y la tranquilidad venga a reinar en la Amazonía. Y nosotros queremos bajar esas brechas de desigualdades, bajar esas brechas de violencia que tiene la Amazonía ecuatoriana, sin por eso dejar de ser la totalidad del Ecuador, sin por eso tampoco es que estamos pidiendo, pero nosotros estamos insertándonos en una ley especial que tiene la Amazonía, y que los asambleístas, como les he dicho, con muchos que hemos dialogado, ahora tienen una responsabilidad histórica. Los asambleístas amazónicos hoy tienen una responsabilidad histórica, y la historia se escribe, la historia se deja en artículos de ley. Y creo que eso es lo que hacemos cuando somos asambleístas, dejar en la historia lo que hacemos en las leyes que se responde hacia la sociedad ecuatoriana. Guillermina, y con esto voy terminando. Le pregunto a usted, muchas veces al país se le vende la idea de que con una reforma legal, con una ley, se solucionan los problemas. No está ocurriendo eso, no estamos cayendo en esa lógica en el que circunscribimos básicamente un tema legal, porque me da la impresión de que por leyes este país tiene. El problema es la aplicación de la ley, y muchas veces no se aplica, Guillermina. Ya, exactamente. En el periodo anterior se hizo un análisis. ¿Por qué no la aplicabilidad de las leyes? Si, por ejemplo, en este caso que nosotros pedimos el 10% del Fondo de Desarrollo y el 15% del Fondo Común, si la Asamblea no ubique el fondo, ¿qué saco que me ponga todos los contenidos de la Constitución? No a la violencia, no a las brechas de desigualdad, que me ponga todo eso en la ley. Si no me pone el presupuesto, no es aplicable, porque toda ley tiene que tener un estudio actuarial de cuánto cuesta la ley para que el Estado, para que la ley sea aplicable. Y justamente hoy en la Asamblea Nacional se va a conformar 2 comisiones, una comisión de evaluación y una comisión de seguimiento de todas las leyes. ¿Se aplicó la ley? ¿No se aplicó la ley? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Y cuáles fueron también las sanciones que se ha dado a autoridades, gobiernos seccionales, secretarías de Estado, para que haya incumplimiento?
Entonces me parece correcto que este momento la Asamblea Nacional, a través de la presidenta de la Asamblea, que hemos dialogado también nosotros, siendo una asambleísta amazónica y siendo presidenta de la Asamblea, el apoyo a esta realidad amazónica, nos ha indicado de que habrá ya la comisión de evaluación y la comisión de seguimiento para ver por qué no se da la aplicabilidad de la ley. Claro, tenemos muchísimas leyes y leyes muy buenas, pero no se las aplica porque la autoridad pertinente pues no lo quiere. Pero entonces, ¿qué pasa con el control? Con la veeduría ciudadana, participación ciudadana, ¿qué pasa con la Contraloría General del Estado para la aplicabilidad de la ley? Hay muchas instancias que nos obligan a aplicar, pero hay muchas veces que salen las leyes sin aplicabilidad económica. Y entonces cuando no hay el recurso económico para la aplicabilidad de la ley se quedó solamente en letra muerta. Eso es lo que le puedo decir. De acuerdo, Guillermina. Usted está en la Amazonía, ¿no? Sí, estoy ¿Dónde está usted? ¿En Tena? En el cantón de Archidona. No, yo vivo en Archidona. Que se escuchan unos gallitos, se escuchan por ahí. Sí, en mi domicilio, aquí con plantas, con animales. Yo amo la naturaleza, estoy llena de plantas en mi casa. Oiga, una cosa más, ¿usted sigue activando en política partidista o ya está viendo de lejos nomás la política? Bueno, no la miro de lejos la política, porque la política es un sistema de servicio. Y siempre estoy atenta a lo que las autoridades electas están haciendo. Soy crítica de las acciones de los gobiernos seccionales y sigo inspirada en que la política es para servicio social y de ninguna manera dejaría de estar. No voy a dejar de estarlo y Dios y la vida me dará la oportunidad de seguir opinando frente a lo que es el sistema político nacional y el sistema político seccional. Correcto, Guillermina, gracias por el tiempo y vamos a estar expectantes de lo que pase, ¿no? Los temas de violencia de género, evidentemente, nosotros aquí en esta estación, en este espacio, les damos mucha exposición, hablamos mucho sobre estos temas, porque creemos justamente que desde nuestros espacios podemos generar una contribución a la sociedad para ir justamente en el camino de la erradicación de la violencia de género. Muy amable, Guillermina, y que tenga además un feliz 2022, ¿ah? A usted, Fabricio, muchas gracias. Un feliz año para todos, para ustedes, los periodistas, que recién fue el Día del Periodista. Gracias porque nos permiten entrelazar, comunicarnos con la ciudadanía y dar a conocer lo que pensamos y también saber escuchar lo que dicen nuestra población. Gracias a ustedes por el gran trabajo que hacen frente a la sociedad ecuatoriana. Y un abrazo fraterno para todos quienes nos escuchan a través de esta prestigiosa emisora. Muy amable. Guillermina Cruz, de la Red de Mujeres Amazónicas, aquí en A Primera Hora, 8:56. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.